Bendiciones, hermanos, y paz del Señor. Después de una semana o cosa así, quiero compartirles un mensaje que ha tocado mucho mi corazón, ¿no? Que ha tocado mucho mi vida, que el Señor habló a mi vida grandemente. Y es acerca de la profundidad del amor de Dios que tiene para con nosotros, hermanos. El amor de Dios que demostró en esa cruz tan violenta, en esa cruz de maldición, demostrando su amor para con nosotros, hermanos, para cada uno de nosotros. Por eso, este mensaje, que no va a ser muy extenso, como siempre digo, pero sentí de importancia cuando estaba leyendo las Escrituras. Estos versículos resaltaron a mi vida, me impactaron, y el Espíritu Santo me habló tanto que lo voy a compartir con cada uno de vosotros, hermanos. Así que vamos a empezar con una oración y ya nos vamos a introducir en el mensaje para no dejar pasar mucho tiempo. Amén. Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias por este precioso día que nos estás dando, Señor. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por tu grande amor que nos has dado, Señor. Gracias, amado Dios, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias porque aun cuando éramos enemigos en nuestra mente, como dice las Escrituras, tú nos miraste y nos salvaste, Señor. Así que quiero agradecerte por ese sacrificio, Padre, y en este tiempo, Padre, que disipes toda distracción, que disipes todo aquello que quiera distraer, Padre, que abras los ojos, abras nuestras mentes espirituales, Señor. Danos espíritu de sabiduría, de revelación, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y toda la gloria de este mensaje es tuyo, Señor. Y este mensaje no soy yo, Señor, sino que eres tú hablando a través de mí. Gracias, Padre, porque yo no soy digno de ti, pero aún así, por tu amor, Señor, me alcanzaste igual que alcanzaste a todos mis hermanos. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar a leer el texto, y el texto está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Romanos 5, versículos del 8 al 11. Pero vamos a empezar a leer desde el 6 para comprender mejor lo que Pablo está escribiendo hacia los romanos y lo que el Espíritu Santo, porque esto ha sido escrito por obra y gracia del Espíritu Santo, nos quiere hablar hoy en día a todos nosotros, tanto a ti, tanto a mí, como a ti. Amén. Y vamos a empezar. Dice la Escritura así, versículo 6 de Romanos 5, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. ¡Wow! Ciertamente apenas morirá, dice el versículo 7, alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Y aquí viene el texto principal que vamos a empezar a desarrollar, versículo 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, pues mucho más, dice, estando ya ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, vuelve a decir, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este versículo saltó a mi vista, hermano mío, porque vi cómo el amor del Padre se manifestó en el Hijo. Cómo el amor del Padre por ti y por mí fue manifestada en su Hijo Jesucristo.
Y la pregunta es, ¿cómo muestra la muerte del Hijo el amor del Padre? Porque fue más difícil, hermano mío, escucha. Porque por eso dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios mostró su amor entregando al Hijo, amado mío. Porque fue más difícil para el Padre enviar a su único Hijo, y porque Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Al Padre entregó a su Hijo y derramó toda la ira que había contra nosotros, hermano mío, contra mí, contra ti, contra toda la humanidad. El Padre derramó toda su ira sobre su Hijo amado Jesucristo cuando estaba en la cruz. Por eso dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera lo demostró? Entregando a su Hijo en la cruz y derramando la ira que nos tocaba pagar a ti y a mí, la derramó sobre su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para así reconciliar, dice, reconciliarnos con Él. Hay dos textos que vamos a leer que son muy importantes. El primero está con respecto a la reconciliación. El primero está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué dice que no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados? ¿Porque se olvidó de sus pecados? No, hermano mío. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres sus pecados, no tomando en cuenta nuestros pecados, porque todos los pecados fueron sobre el Hijo. Toda la ira que merecíamos nosotros fueron sobre Cristo. ¿Para qué? Para esto. Para que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la predicación del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Habla acerca de la reconciliación, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22 de Colosenses capítulo 1. En su cuerpo de carne os ha reconciliado, por medio de la muerte. ¿De quién? De Cristo. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Voy a volver a leer el texto. Colosenses 1, versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por medio de la muerte de Cristo, nosotros podemos morir a nuestras pasiones, nosotros podemos morir a todo, porque Él fue semejante a todo en nosotros, pero sin pecado. Por eso dice, para presentarnos a nosotros santos y sin mancha, Él sufrió, sobre Él fueron todos nuestros pecados. Hermano mío, es la mayor demostración de amor que Dios hizo al entregar a su Hijo. Al entregar a su Hijo para pagar por tu pecado y para pagar por mi pecado. Por eso dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la muestra definitiva de Dios y de su amor por ti y por mí. Lo voy a volver a repetir para que se entienda mejor. La obra de Jesús en la cruz por nosotros, por ti y por mí, es la prueba definitiva de Dios y de su amor por cada uno de nosotros. La demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió Jesús. Por pecadores, por rebeldes,
por todos aquellos que estábamos en contra de Él. Aún muchas veces seguimos siendo rebeldes, aún muchas veces seguimos cometiendo pecado, pero su amor aún hoy nos perdona. Por eso dice el texto de Romanos 8, muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que aunque aún fallamos, en que aún cometemos errores, Cristo murió igual por nosotros. Y hoy en día, hermano mío, déjame decirte que seguimos teniendo perdón por nuestros pecados. Si te has alejado de Cristo, si te has ido por otros caminos que no te convencen y te ves perdido, hoy es el día para que vuelvas como el hijo pródigo. Vuelve en sí, hermano mío, porque aún hay tiempo, porque aún hoy en día es tiempo, es hora de poder ser salvados, porque Cristo Jesús hoy en día, ahora, puede perdonar tus pecados como perdona los míos. Por eso dice que la demostración de amor no fue que Cristo murió en la cruz, sino por quién murió. Murió por nosotros, murió por nuestras rebeliones, murió por nuestras maldades, murió por todas nuestras inmundicias, pero aún sí cometemos error, si aún nos equivocamos, si aún nos hemos desviado, podemos volver a Él. Podemos volver a Él porque la palabra de Dios lo dice. Aún es día de misericordia. Aunque vemos manifestado en muchos lugares la ira de Dios, pero su amor y su misericordia siguen vigentes, siguen presentes. Aún la puerta está abierta del perdón, de la misericordia, de la gracia, de la restauración y de la sanidad. Amén. Vamos a leer un texto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice, de toda maldad. Él es fiel y justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nos acercamos a Él confiadamente, si nos acercamos con fe, hermano mío, hoy puede perdonar tu pecado, como ha perdonado los míos y como los sigues perdonando. Por eso dice que mira la importancia del amor de Dios, mira el impacto eterno que ha tenido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, que aún hoy tiene poder para seguir perdonando nuestros pecados. Amén. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Es nuestro sumo sacerdote que intercede al Padre por ti y por mí. Hermano mío, por eso te digo, mira qué grande, mira qué poderoso que es el amor de Dios que nos alcanzó. Es profundo. El Padre lo demostró entregando al Hijo y sigue vigente el impacto y el poder de su perdón para ti y para mí. Amén. Versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados, ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Ya estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira de Dios, porque hemos aceptado a Jesucristo, su Hijo, en nuestro corazón. Si somos justificados por la obra de Jesús, podemos estar seguros de que también por Cristo somos salvos de la ira de Dios. De esa ira que se está manifestando inevitablemente en muchas partes del mundo y nosotros aquí en España la hemos visto reflejada también. Y vemos la mano de Dios que se está manifestando. Amén. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La impiedad y la injusticia quieren frenar la justicia y la verdad de Dios, pero no pueden. Por eso la ira de Dios se está revelando
desde el cielo. La ira del Padre, también, déjame decirte, la ira del Padre fue en Jesús. Jesús fue el sustituto en lugar de cada uno de nosotros. Por eso, hermano mío, hoy te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Por eso es necesario que a nosotros adoptemos la posición que realmente tenemos y que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es hora de meterte en oración. Es hora de poderte interceder. Es hora de empezar a clamar por tus hijos. Es hora de empezar a clamar por tu familia. Es hora de ponerte a clamar, a interceder, a orar, a ayunar por la gente que no ha conocido a Cristo, que están cerca de mí. Tus seres queridos, tus familiares, tus vecinos, tu ciudad. No podemos decir que no hay motivos para orar porque hay motivos de sobra. Déjame decirte como testimonio personal, hermano mío, que a veces no me da abasto la cantidad de peticiones de oración por las que hay que hacer, hermano, porque hay mucho por lo que orar, hay mucho por lo que clamar, hay mucho por lo que interceder. ¿Para qué? Para que Dios siga manifestando su misericordia. Cristo viene pronto. Cristo está llegando y es hora de que su iglesia despierte y se levante de su sueño y decir como dice la Escritura: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Deja de dormir espiritualmente. Pídele a Dios que abra tus ojos, tu entendimiento, que revele espíritu de sabiduría, de revelación en la comprensión de la palabra. Vuelve a los caminos de Dios. Avívate en el fuego y en el don del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a volver a Romanos, versículo 9. Y aquí cuando él dice, pues mucho más estando ya justificados. Simple y claro, hermano mío. Pues mucho más es el amor y la bondad de Dios dada a nosotros. Y mucho más podemos tener confianza en Él. Mucho más tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos, como dice Efesios, Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Por eso dice, pues mucho más estando ya justificados, con su sangre por Él seremos salvos de la ira. Estando ya justificados tenemos una responsabilidad, como está diciendo el texto, de predicar el evangelio de la reconciliación por medio de Cristo. El Padre derrama la ira sobre Cristo y nosotros tenemos que predicar ese evangelio de arrepentimiento, ese evangelio de reconciliación. Es hora de decir arrepentidos, como decía el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, está manifestado en Cristo Jesús. Cristo murió, la puerta está abierta ahora. Aprovecha el tiempo y no lo dejes pasar. Somos salvos de la ira todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que le hemos confesado con nuestra boca, que nos hemos bautizado, no para salvación, sino por obediencia. Y estamos injertados en el cuerpo de Cristo, donde fluye la sangre de Cristo, y estamos congregándonos en la iglesia de Cristo. Somos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? Pues la ira justa de Dios. Es cierto y es verdad, hermanos míos, que aún tenemos que cuidarnos de la contaminación del mundo, de la contaminación de la carne y del diablo. Pero por encima de todos, debemos y hemos sido rescatados de la ira justa de Dios. Déjame decirte, querido oyente, aquel que está viendo este mensaje, aquel que no ha aceptado a Cristo, el Señor, como su Salvador, y aquellos que por X o por B están jugando a ser cristianos, déjame decirte que es peor caer en las manos del Dios vivo, que es justo, que es misericordioso, pero es justo. Pero la Biblia lo dice claro, que con Dios no podemos juzgar. Con Dios
no se puede jugar, hermano mío. Con Dios no podemos estar jugando y tomando su misericordia a la ligera, teniendo como algunos tienen por costumbres de pecar deliberadamente. Esto no lo debemos hacer. Esto se tiene que compungir, esto se tiene que romper ya, porque déjame decirte que es más terrible caer en manos del Dios vivo que en cualquier otra mano. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a las personas, no temáis a aquel que pueda matar el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed, dice, más bien, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! No rompamos el corazón de Dios tampoco, hermano mío. Porque déjame decirte algo, Dios sí que es una ira, pero es una ira santa. No es igual que la nuestra, la ira de Dios. Su ira es una ira santa, es una ira de amor, es una ira de misericordia. Pero no hay más dolor para el corazón de Dios que tener que mandar una alma al infierno. Porque no aceptó a Cristo. Porque no tomó la decisión correcta. Y Él sí que tiene ese poder y autoridad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno, el nuevo cuerpo, el cuerpo celestial, el cuerpo que recibiremos todo, pero eso es otro tema que no lo vamos a desarrollar ahora para no irnos del hilo central del tema. Pero tenemos que temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, pero hermano mío, no tener miedo de que, ay Dios mío, no, temer por amor. Tenemos que temer de no herir el corazón de Dios. Basta ya de herir el corazón de Dios, hermanos míos. Basta ya de estar haciendo lo que queramos. Basta ya de jugar con las cosas santas. Es hora de pararse en fe. Es hora de revestirse de toda la armadura de Dios. Es hora de llenarnos del Espíritu Santo de Dios, hermano mío, y salir a predicar la palabra de Dios. El evangelio de la reconciliación. Ese es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Amén. Vamos a seguir adelante y ya empezamos a acabar. Versículo 10 dice, porque siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Y vuelve a decir la palabra, mucho más, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos por la vida de Cristo, mucho más de lo que podemos pedir o entender, como dice Efesios, hermano mío. Por eso tenemos que tener de que nuestra victoria está garantizada. Levántate en plena certidumbre de fe. Seamos como Abraham, que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe y levantó y creyó la promesa de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que hoy recibas este mensaje, que aceptes ya el amor de Dios que excede a todo conocimiento, como dice Efesios, excede a todo conocimiento. Ese amor demostrado en su Hijo, en su propio Hijo que entregó el Padre para pagar por nuestros pecados. Por eso dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta reconciliación no solamente es útil cuando morimos, también toca nuestra vida de ahora mismo. Cuando nosotros morimos a la carne, morimos al mundo, morimos al pecado, nuestra vida espiritual resucita. Por eso dijo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso dice, fortaleciendo nuestro hombre interior. El de fuera se tiene que ir desgastando de día en día, para que el interior, para que es por el Espíritu, porque los verdaderos adoradores que busca el Padre son en espíritu y en verdad. Y es nuestro espíritu el que se conecta con el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a hablar sabidurías en misterio, comenzamos a recibir el poder del Espíritu Santo, pero por eso es por la vida que nos ha dado Cristo. Dios nos puede disciplinar, hermano mío. Déjame decirte esta parte también. Dios nos puede disciplinar como un padre amoroso, pero nunca como un castigo o pago por los pecados. Sí disciplinarnos para corregirnos, porque el Padre nos corrige con amor. Dios permite la disciplina para
traer corrección amorosa y guía. Amén. Dios, como muchas traducciones dice que Dios nos castiga por amor, hermano mío, nos castiga para corrección, nos castiga para que aprendamos ya de una vez a doblegar nuestra voluntad a la suya. Es hora de hacer la voluntad de Dios, porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Y ya para acabar, hermano mío, versículo 11 que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que importa es lo que tenemos ahora por Jesús. Lo que te importa es lo que somos por Jesús, no por nosotros mismos, hermano mío. Lo que tenemos por nuestras propias obras no importa y no pueden ayudarnos para llegar a Cristo. Por nuestras obras no vamos a conseguir absolutamente nada. Por eso es importante, es de vital importancia que comencemos a hacer la voluntad de Dios. Si estamos padeciendo, tenemos que gozarnos, hermano mío. Yo también me encuentro en pruebas. Yo también ahora mismo te puedo confesar a corazón abierto que estoy pasando por pruebas y dificultades, pero es porque Dios está preparando mi vida, hermano mío, para una bendición que va a venir. Por eso he puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Prosigo hacia adelante, prosigo a la meta, corro mi carrera con paciencia, hacia adelante, hacia la victoria, porque nuestra vida va de gloria en gloria, de fe en fe y de poder en poder. Por eso no tenemos que ya empezar a dejar nuestra propia voluntad. Dejemos que dejar de hacer lo que queremos y hacer lo que Dios quiera que haga. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, nuestras obras, si no están hechas en Dios, si no están edificadas en el Espíritu Santo, son trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias propias, se refiere, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso, hermano mío, nuestra voluntad nunca, siempre en la perfecta, soberana y viva voluntad de Dios. Todo lo es por y para Cristo. Todo lo es por y para Cristo, hermano mío. Todo lo es por Cristo. Todo ha sido creado por medio de Él, por Él y para Él. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él hizo la paz contigo y conmigo por medio de su propia sangre, como dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, al Antiguo Testamento, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Dice, y aquí vienen 7 u 8 manifestaciones del poder de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿quién? El Padre. Después de haber derramado la ira sobre el Hijo, después de que Él murió, padeció por nosotros, es nuestro sumo sacerdote, que es semejante a todos, pero sin pecado. El que te comprende todas tus fallas, todos tus miedos, todos tus temores, todas tus frustraciones. Él te comprende porque Él las padeció y las sufrió. Todas tus depresiones, todas tus situaciones, todas tus ansiedades, Cristo las comprende mejor que nadie porque Él las tuvo que sufrir en su carne para ser nuestro fiel y sumo sacerdote, como dice Hebreo. Por eso, hermano mío, dice esto. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, quien el Padre, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mira qué demostración tan grande de amor, hermano mío. Todo es por Cristo, todo es para Cristo. Por eso dice que nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, tenemos que decir siempre, tenemos que hacer siempre, como dice Efesios capítulo 3, versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por eso, hermanos míos, ya vamos a acabar con una oración y ya terminamos. Voy a leer otra vez Romanos 5, capítulo 8, en otra versión. En la versión BLP, que dice: pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de amor, haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Quédate en este día, quédate en este versículo, se grabe en tu mente, se revele como lo ha hecho a mi corazón, de que el Padre entregó al Hijo, demostró su amor, su prueba de amor, haciendo morir a su Hijo por nuestros pecados. Oh Señor, esto es maravilloso. Esto tiene que conmover nuestro corazón, esto tiene que hacernos caer de rodillas ante Cristo, quebrar nuestro corazón, humillarnos delante de Él y reconocer su señorío, su voluntad en nosotros y darle la gloria por los siglos de los siglos. Porque así va a ser, así será. Y es mejor que empecemos a practicar aquí, hoy y ahora. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por el grande amor que demostraste, Padre, entregando a tu Hijo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu inconmovible amor, Señor. Gracias porque es inamovible, mejor dicho, Señor. Y porque nos conmueve el más profundo de nuestro ser, Señor. Te doy las gracias y te doy toda la gloria por el sacrificio de la cruz, que es muy profundo, que sigue hablando, que sigue vigente. Por eso hoy te pido, Señor, hoy te pedimos que nos hagas volver a la cruz. Es hora de volver a esa demostración de amor demostrada, jamás contada en toda la historia de la humanidad, que impactó el cielo y la tierra. Padre, en esta hora, Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti. En esta hora, Señor, reconocemos que tú eres el Señor. Reconocemos que tú has salvado nuestros pecados, de nuestros pecados. Reconocemos tu nombre, Señor. Confesamos tu nombre, porque todo aquel que confesare tu nombre será salvo, por eso lo dice. Por eso confesamos tu nombre. Señor, límpianos de todos nuestros pecados. Oro por aquellas personas que están viendo este mensaje, que sean alcanzados por tu amor, por tu misericordia, por tu amor, por tu poder. Espíritu Santo, convence de justicia, de juicio, de pecado a todos aquellos que estén viendo y oyendo este mensaje. Señor, fortalece al debilitado. Fortalece las rodillas debilitadas y los brazos caídos. En esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, avives el don del fuego del Espíritu Santo en medio de todas aquellas personas que están escuchando este mensaje y todos aquellos que se acercan por primera vez a escuchar este mensaje. Que hoy ahora es tiempo de salvación. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso hoy acércate, confiesa diciendo que necesitas el perdón de Dios para tu vida.
y te levantarás lleno de vida nueva. Tu espíritu será reavivado. Padre, oro por todas aquellas personas que escucharán este mensaje, Señor. Bendícelos. Gracias por mis hermanos. Gracias por todos los que los verán. Señor, te doy la gloria y la honra por tu hermoso sacrificio en la cruz. Bendito seas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y hasta la próxima.